Hola familia y amigos. El devocional de hoy, la barca no se hundió. Marcos 4:35 al 41 dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Al leer esta magnífica historia, la primera pregunta es, si Jesús es Dios, sabía que venía la tormenta, ¿por qué se durmió? La respuesta, porque también era hombre y estaba cansado, necesitaba dormir. Sin duda nos está enseñando la importancia de cuidar nuestro sueño, tomar tiempo para descansar, para recobrar fuerzas. El sueño es necesario para que los tejidos del cuerpo se reparen y la energía se restaure. Por ello, dormir lo suficiente es fundamental para la salud y bienestar, tanto físico como espiritual. No en vano, primera de Pedro 4:7 en la Nueva Versión Internacional dice, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Dios mismo, en Génesis capítulo 2, nos muestra que al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Tal vez me diga usted, no sabe lo que estoy pasando, la situación tan difícil que estoy viviendo. No es fácil descansar, no puedo conciliar el sueño. Jesús sabía que se iban a presentar, que se iba a presentar una tormenta muy intensa, peligrosa y letal, que podía hundir esa barca en cuestión de segundos. Aún así, Jesús se recostó a descansar y durmió hasta que los apóstoles lo despertaron aterrorizados. Y aquí tenemos una gran lección que tal vez todos ya la tengamos clara. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no nos promete tiempos de bonanza permanente, no nos promete vivir libres de experiencias amargas, pero sí nos promete descanso. Mateo 11:28 en la traducción del lenguaje actual dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Angustiados y preocupados porque no han sido unos meses para nada fáciles. Angustiados y preocupados porque los pronósticos son muy desalentadores. Angustiados y preocupados porque no vemos por dónde vamos a obtener el dinero que necesitamos para ponernos al día. Angustiados y preocupados porque los problemas, en lugar de solucionarse, se multiplican. Pero yo quiero decirles algo esta mañana. No estamos solos en esto. Jesús va en tu barca. Puedes ir a él y tendrás descanso.
Los apóstoles aterrorizados fueron a donde estaba Jesús. Ellos eran pescadores experimentados. Sabían que de esa no iban a salir con vida. Esperaban que Jesús hiciera algo. Esperaban que hiciera cualquier cosa, menos reprender la tempestad. Su asombro cuando Jesús lo hizo es prueba de ello. Amigos, a veces creemos que Dios va a intervenir de una u otra manera en nuestras circunstancias, pero Él tiene sus métodos, tiene sus tiempos mucho más poderosos, más efectivos y más oportunos que los tuyos y los míos juntos. Tengamos la seguridad de que en cualquier circunstancia el Señor estará con nosotros durante todo el camino y por tanto nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. La Biblia dice que nunca duerme el que nos cuida. Es decir, no tenemos monitoreo satelital, pero sí tenemos monitoreo celestial 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Se imaginan cómo se veía la escena desde el cielo? ¿Cómo la veían en el mundo espiritual? El Padre sentado en su trono, viendo esa pequeña barca ser casi destruida por la tempestad. Legiones de ángeles dispuestos a actuar al instante ante la orden del Señor. Y Dios diciéndoles: tranquilo, yo estoy al control. Jesús, mi Hijo amado, va en esa barca. El Señor podía ver cómo los apóstoles luchaban contra la tempestad por sus propias fuerzas para controlar la barca mientras Jesús estaba durmiendo. El Padre les decía: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Jesús nunca los dejará solos. Jesús sabe qué hacer. Y eso mismo nos dice Dios a ti y a mí. Si Jesús va en tu barca, echa tu ansiedad y preocupación, porque Él sabe qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento. No te ha dejado solo, ni lo hará. No ha perdido el control, ni lo perderá. A los apóstoles en esa época y a ti y a mí, Jesús hoy en día nos está enseñando quién es Él, con un objetivo: enseñar a otros quién es Jesús desde nuestra propia experiencia de fe con Él. Experiencia de fe. Porque el mayor peligro no era el viento ni las olas. El mayor peligro era la incredulidad. Dios quiere desarrollar una confianza extraordinaria, a prueba de todo, que nos permita caminar en libertad en pos de nuestros propósitos. Ninguna fuerza de la naturaleza como esta pandemia, ninguna circunstancia que vivamos como la que estás viviendo, podrá destruir el plan que Dios tiene para tu vida ni para la mía. Nada nos impedirá cumplir la orden del Señor de pasar al otro lado. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra, ni los propósitos que Él tiene para nosotros. Amigos, la barca no se hundió, ni se hundirá. Al contrario, podremos decir las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3, 10, 11. Ustedes saben muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Que esas sean tus palabras, que los demás sepan lo que tú enseñas y cómo vives, y cuál es el propósito de tu vida. También conocen mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Que tu familia, que tus amigos siempre conozcan tu fe, conozcan tu paciencia en medio de cualquier circunstancia, que conozcan tu amor y que conozcan tu constancia. Saben cuánta persecución y sufrimiento he soportado, pero el Señor me rescató de todo esto. Alrededor nuestro verán cómo el Señor nos ha rescatado de todo esto. Tu barca ni la mía se van a hundir. Dios los bendiga.